Este es un ejercicio bastante interesante, ¿sí? Como pueden ver, aquí tienen un recipiente bastante ancho, ¿sí? Y están sacando el agua por un sifón, ¿no? De este recipiente, y el agua llega hasta este punto número 2. Y este ejercicio nos dice, considera el diámetro del sifón igual a 200 milímetros, ¿no? Es decir, de esta tubería nos están indicando que su diámetro es de 200 milímetros. Además, entre 1 y A, ¿sí? Entre este punto 1 y A, ¿sí? Es decir, el agua va a recorrer todo esto, ¿no? Todo esto, entre 1 y A, hay pérdidas de carga de 1 metro, y entre A y 2 de 1.2. Es decir, entre este punto y en todo este recorrido hasta llegar a este punto número 2, su pérdida de carga es de 1.1 metros, ¿no? Nos pide calcular la velocidad, el caudal, la presión en A y la presión en 3, ¿sí? Acá nos están pidiendo, básicamente acá tenemos el punto A, el punto 3, nos están pidiendo todo esto que hemos mencionado, y nos pide considerar la pérdida de carga entre 1 y 3 despreciable. Perfecto, vamos a ver cómo enfocamos este ejercicio. En primer lugar, tenemos aquí un flujo que está en movimiento, ¿sí? Como pueden ver, el agua de este estanque está disminuyendo y esta agua está fluyendo a través de esta tubería, ¿no? Entonces vamos a aplicar Bernoulli. Bernoulli entre el punto 1 y el punto A, ¿no? Nos están pidiendo calcular la velocidad, el caudal y la presión en el punto A. Entonces, ¿qué es lo que dice Bernoulli? Para Bernoulli podemos utilizar dos ecuaciones, y las cuales las vamos a mostrar a continuación. Esta sería la primera ecuación. La presión en el punto 1, ¿sí? Dividido entre su peso específico, más la velocidad en este punto número 1 al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad, más la posición del punto 1. Eso sería igual, ahora lo estamos comparando, ¿sí? O estamos diciendo que va a haber todo este recorrido, ¿no? Entre el punto 1 y el punto A. Por lo tanto, sería exactamente lo mismo, pero para el punto A, ¿sí? Ahora, aquí nos están hablando, si se dan cuenta, además entre 1 y A hay pérdida de carga, ¿sí? Entre 1 y A hay pérdida de carga. En otras palabras, esta ecuación quedaría tal cual si en caso no hubieran pérdidas de carga, o al menos si en caso no nos las mencionaran, ¿no? Se asumiría que no hay pérdidas de carga. Pero como nos indican que hay pérdida de carga, entonces para balancear esta ecuación, como pueden ver, acá nos encontramos en el punto 1 y lógicamente que hay pérdida de energía por fricción, ¿sí? Fricción, la viscosidad, qué sé yo. Entonces, para poder equilibrar esta ecuación, tendríamos que sumar a esta parte de la derecha más la pérdida de carga. Ahora, si se dan cuenta, acá está dividido entre el peso específico, y sabemos que peso específico es igual a densidad por gravedad. Entonces, si a toda esta ecuación la multiplicamos por el peso específico o por su equivalente, que es densidad por gravedad, esta ecuación cambiaría a lo siguiente. En este caso lo multiplicamos por el peso específico, acá nos quedaría simplemente la presión en el punto 1, más esto lo multiplicamos por densidad y por gravedad. Si se dan cuenta, la gravedad se elimina y básicamente nos quedaría esto, ¿no? Acá está entre 2, por lo tanto sería un medio. Lo estamos multiplicando por densidad y por gravedad, que sería básicamente el peso específico, y nos quedaría densidad, la gravedad se elimina, y por lo tanto por la velocidad en el punto 1 al cuadrado, más esta posición multiplicado por la densidad y por la gravedad, ¿no? Que sería lo mismo que decir por el peso específico. Es decir, a todo esto, a todo el lado de la izquierda de la ecuación lo estamos multiplicando por el peso específico o por su equivalente. Y eso sería igual de la misma forma, ¿no? Para el punto A. Y lógicamente más la pérdida de carga. Ahora, nos están dando pérdidas de carga ¿en qué unidades? En las unidades de metros, si se dan cuenta. Entonces tenemos que ver en cuál de las dos ecuaciones vamos a trabajar. Analizamos. Veamos. Si es que analizamos esto, esta es presión. Por lo tanto, presión en el sistema internacional sería Newton sobre metro cuadrado. Si analizamos densidad, que sabemos que es kilogramos sobre metro cúbico, y esas unidades lo multiplicamos por metro sobre segundo, y a la vez esto elevado al cuadrado, es decir, por metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, esto se van a dar cuenta que básicamente tenemos estas mismas unidades, Newton sobre metro cuadrado. Y de la misma forma aquí, ¿no? ¿Sí? Multiplican todas estas unidades y también les va a generar Newton sobre metro cuadrado. Lógicamente que a la derecha de la misma forma. Ahora, acá ¿qué es lo que nos generaría? ¿Qué unidades?
Entonces acá tenemos, digamos, newton sobre metro cuadrado dividido entre el peso específico, que básicamente serían newton sobre metro cúbico. Y al simplificar unidades, básicamente nos quedan simplemente metros. De la misma forma aquí y de la misma forma aquí, ¿no? Está la posición en el punto 1 serían metros, ¿no? En otras palabras, estas unidades también serían metros, estas unidades también y estas unidades también. Y por lógica, la pérdida de carga también tendría las unidades de metros. Si es que en el ejercicio nos estuvieran dando las unidades de newton sobre metro cuadrado, entonces utilizaríamos esta ecuación. En este caso nos están dando en unidades de metros, por lo tanto vamos a utilizar esta ecuación. Borramos esta parte de la pizarra, también borramos esto y nos quedamos con esta ecuación, que es con la que vamos a trabajar. Tomamos como nivel de referencia esta línea, ¿sí? Esta línea, como pueden ver, estamos trabajando entre el punto 1 y el punto A, entre el punto 1 y el punto A. Por lo tanto, por estrategia hacemos que el nivel de referencia pase por el punto número 1, ¿sí? Ahora, aquí la presión es igual a 0, entonces podemos eliminar esta presión. Como pueden ver, nos están dando aquí un estanque con bastante agua, ¿sí? Este es un estanque bastante ancho. Por lo tanto, podemos asumir que la velocidad de descenso del punto 1 es bastante baja, que tiende a 0. Por lo tanto, eliminamos esta velocidad. Como pueden ver, este es el nivel de referencia. Por lo tanto, la altura vertical desde el nivel de referencia hasta el punto número 1 es igual a 0, ya que pasa exactamente por el punto número 1. Ahora analizando el punto A. Aquí sí va a haber una presión, ¿sí? Va a haber una presión P sub A, que eventualmente nos la están pidiendo calcular. Va a haber una velocidad en el punto A también, esto no lo podemos eliminar. Va a haber una altura desde el nivel de referencia hasta el punto A, sí, lógicamente, por lo tanto no la podemos eliminar, y va a haber una pérdida de carga. Perfecto. Entonces acá a la izquierda de la ecuación nos queda 0, a la derecha volvemos a copiar esto, ¿sí? Y Y sub A, básicamente desde el nivel de referencia hasta el punto A, es igual a 1.5 metros. Y eso es lo que copiamos acá, más la pérdida de carga. Analicemos. Nos dice el ejercicio, además entre el punto 1 y A hay pérdida de carga de 1 metro. Es decir, en el recorrido del agua, entre el punto número 1 va recorriendo hasta el punto número A, o hasta el punto A, nos dice que la pérdida de carga es igual a 1 metro. Por lo tanto, acá sumamos más 1 metro. Volvemos a copiar todo esto y realizamos esta suma, nos quedaría 2.5 metros. Nos están pidiendo la presión, sí, la presión en A. Por lo tanto, acá en este lado de la izquierda de la ecuación ponemos la presión en el punto A entre peso específico, y esto sería igual, si se dan cuenta, todo lo que está acompañando pasa al otro lado pero con signo cambiado. Y eso es lo que hacemos, esto pasa al otro lado con signo cambiado y este 2.5 también pasa con signo cambiado. Muy bien, no podemos avanzar más, no conocemos la velocidad en el punto A. También nos están pidiendo calcular la velocidad, ¿sí? La velocidad, pero no la conocemos. La gravedad sí es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El peso específico lo podemos calcular, pero no tenemos más información. Perfecto, volvemos a calcular Bernoulli, esta vez entre el punto A y el punto número 2. Borramos este nivel de referencia y de la misma forma aplicamos esto mismo entre el punto A. Entonces copiamos todo esto, pero hacemos referencia al punto A, y eso sería igual a lo mismo pero para el punto número 2, lógicamente más la pérdida de carga, ¿sí? Aquí partimos, después de todo este recorrido va a haber una pérdida de carga para compensar, y por eso es que añadimos al punto número 2. Ahora también podemos calcular Bernoulli entre el punto número 1 y el punto número 2. ¿Sí? Podemos utilizar ya sea esta ecuación o esta otra. Entonces, entre el punto número 1 básicamente tenemos esto, y el punto número 2 tenemos esto, ¿no? Lógicamente que todo este recorrido va a tener una pérdida de carga, y para compensar esta ecuación sería más la pérdida de carga. Vamos a analizar primero esta ecuación, vamos a ver qué nos sale, y luego analizamos esta ecuación. Nos debería de salir exactamente lo mismo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Colocamos el nivel de referencia en el punto más bajo, ¿sí? El punto número 2. Para que se nos haga la vida más sencilla. Como pueden ver, aquí el agua prácticamente ya está saliendo, está en el medio ambiente, en este punto número 2, ¿no? Por lo tanto, aquí la presión manométrica sería igual a 0. Es decir, la presión en el punto número 2 es igual a 0.
el nivel de referencia pasa por el punto número 2, por lo tanto la altura entre el nivel de referencia y el punto número 2, la altura vertical es 0, por lo tanto podemos eliminar esto. Ahora analizamos aquí, presión en el punto A entre peso específico. Como pueden ver, acá ya tenemos esta igualdad, por lo tanto en vez de esta expresión colocamos equivalente, y eso es lo que hacemos acá, más la velocidad en el punto A al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más la altura, como pueden ver, desde el nivel de referencia hasta el punto A. Por lo tanto sería esta sumatoria, ¿no? De 4.9 metros más 1.5 metros. Y eso es lo que hacemos, ¿no? Sería toda esta altura vertical desde el nivel de referencia hasta el punto A. Y eso sería igual a la velocidad en el punto número 2, que aún no la conocemos, al cuadrado entre 2 veces la gravedad, más la pérdida de carga, que sería igual a 1.1. ¿Sí? La pérdida de carga entre A y el punto número 2. Veamos, nos dice entre 1 y A hay pérdidas de carga de 1 metro, y entre A y 2 de 1.1. ¿Sí? Entre A y 2 de 1.1 metros. Estas serían sus pérdidas de carga, por lo tanto colocamos 1.1 metros. Como pueden ver, acá esta es la misma expresión, pero esto es con signo positivo y esto con signo negativo, por lo tanto lo eliminamos. Acá sería menos 2.5 metros, más colocamos la suma, que sale 6.4 metros, y acá a la derecha volvemos a copiar. Esta parte de la ecuación la copiamos aquí, ¿sí? Y eso sería igual a todo lo que estaba al otro lado de la ecuación, ¿sí? Todo lo que está al otro lado lo volvemos a copiar, y lo que estaba acompañado, ¿sí? Lo que estaba acompañado lo pasamos, pero con signo cambiado. Perfecto, acá realizamos esta sumatoria y resta, y básicamente nos sale 2.8 metros. Como todo está en metros, podemos sumarlo y restarlo de forma directa. Ahora, la velocidad en el punto número 2 elevado al cuadrado sería igual a estos 2.8 metros, y que multiplican a 2 veces la gravedad. Ahora multiplicamos este 2 por 2.8, nos sale 5.6, ¿no? Estos metros, las unidades las dejamos tal cual, y a la vez esto está multiplicado por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Al realizar esta multiplicación nos queda este valor numérico, y acá sería metro por metro, sería metro cuadrado entre segundo al cuadrado. Sacamos la raíz cuadrada tanto a la izquierda nos queda la velocidad en el punto número 2, y a la derecha sacamos la raíz cuadrada de este valor numérico, nos queda 7.4119, y sacando la raíz cuadrada metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado nos queda metros sobre segundo. Nos estaban pidiendo calcular la velocidad en el punto A. Lo dejamos momentáneamente acá, ¿no? Tenemos la velocidad en el punto número 2. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa si es que utilizamos esta ecuación. En teoría debería salir exactamente lo mismo. Vamos a ver qué es lo que nos sale, ¿no? Entre el punto número 1 y el punto número 2. La presión manométrica en este punto es 0, por lo tanto podemos eliminar. La velocidad de este recipiente bastante grande, ¿sí? La velocidad con la que baja podemos asumir que es cercana a 0, por lo tanto podemos eliminar esto. La altura desde el nivel de referencia hasta el punto número 1, básicamente sería esta altura, ¿sí? 4.9, lo vamos a colocar en un rato. La presión en el punto número 2 también es presión manométrica. La velocidad en el punto número 2 sabemos la distancia vertical desde el nivel de referencia hasta el punto número 2, si es 0, ya que pasa por ahí. Perfecto, entonces a la izquierda nos quedaría y sub 1, que básicamente serían estos 4.9 metros que hemos dicho desde el nivel de referencia. A la derecha nos quedaría toda esta expresión más la pérdida de carga. Mucho ojo aquí. La pérdida de carga de todo este recorrido entre el punto número 1 y el punto número 2. Hay una pérdida de carga entre 1 y 3, no la hay. Nos están diciendo que esa pérdida de carga entre 1 y 3 es despreciable. Por lo tanto, entre 1 y A, lógicamente, si nos están dando ese dato, que es 1 metro, ¿sí? Y entre A y 2 es 1.1. Por lo tanto, sería 1 metro más 1.1 metros. Volvemos a copiar todo esto y acá esta sumatoria nos sale 2.1 metros. Toda esta expresión sería igual a todo lo que estaba al otro lado, y este 2.1 metros pasa al otro lado con signo negativo. Al realizar esta resta nos queda 2.8 metros, por lo que aquí multiplicaríamos por 2 veces la gravedad, y aquí nos quedaría este 2.8 por 2, básicamente 5.6 metros, que multiplica la gravedad. Al realizar esta multiplicación nos sale este valor numérico, metro con metro es metro cuadrado, ¿sí? Es lo que colocamos sobre segundo al cuadrado. Al sacar raíz cuadrada tanto a la izquierda como a la derecha nos queda este valor numérico, que es exactamente lo que habíamos calculado. Como pueden ver, nos sale exactamente lo mismo. Ahora nos están pidiendo la velocidad en el punto A, ¿sí? La velocidad.
En este caso, aquí, como pueden ver, el agua pasa por toda esta tubería que tiene el mismo diámetro, ¿sí? De 200 milímetros. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad en este punto A es la misma que la velocidad en el punto 3 y a la vez es la misma que la velocidad en el punto número 2. Por lo tanto, la velocidad en A podemos decir que es igual a la velocidad en el punto número 2 y ya hemos calculado la velocidad en el punto número 2, ya sea bajo esta metodología o bajo esta otra metodología que nos sale lo mismo, y nos sale 7.4119 metros sobre segundo. Ya hemos calculado, ¿sí?, la velocidad en el punto A, que es una de las preguntas que nos están pidiendo calcular. Ahora vamos a calcular el caudal. Caudal sabemos que es igual a velocidad por área, ¿sí? Ahora, en este caso, la velocidad podemos poner cualquier velocidad. En este caso, el caudal en este punto es el mismo caudal en este punto y a la vez es el mismo caudal en este punto. Es la cantidad de agua por unidad de tiempo, ¿sí? Por lo tanto, cogemos este punto, ¿sí? La velocidad, por lo tanto, sería la velocidad en A, multiplicado por el área, que básicamente es pi por el radio al cuadrado. Nos están dando de dato el diámetro, que es igual a 200 milímetros. Nos interesa el radio, por lo tanto el radio sería la mitad, ¿no? Sabemos que diámetro es 2 veces el radio es la mitad, serían 100 milímetros. Este es mili, ¿sí? Un mili es 10 a la menos 3, por lo tanto esta m de mili representa lo mismo que decir 10 a la menos 3, es decir, en vez de esta m podemos colocar 10 a la menos 3 y estos metros si los dejamos, por lo que este radio sería 10 a la menos 3, este es 100.0, ¿no? O 100.0, por lo tanto nos dice corres 3 unidades hacia la izquierda desde su punto. Acá está el punto, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, acá se va a situar el punto, es decir 0.1 metros. Entonces el caudal sería esta velocidad que la tenemos, que la hemos calculado, que multiplica pi, que es 3.1416, que multiplica al radio elevado al cuadrado. En este caso el radio ya lo hemos calculado, 0.1 metros. Estamos colocando todo en unidades internacionales. Desarrollamos este cuadrado. Básicamente sería 0.1 al cuadrado es 0.01, metros al cuadrado es metros cuadrados. Multiplicamos este número por este número y por este número, nos queda este valor numérico. Metro sobre segundo por metro cuadrado sería metro cúbico sobre segundo, ¿sí? Metro por metro cuadrado es metro cúbico y sobre segundo. Esta puede ser la respuesta final. Sin embargo, voy a expresar esta respuesta en litros sobre segundo. Entonces colocamos metro cúbico y litro. Entonces tenemos que colocar su equivalencia, ¿no?, para que esté balanceada esta ecuación. Un metro cúbico sabemos que es igual a 1000 litros. Por lo tanto, si lo multiplicamos por 1000 litros y lo dividimos en un metro cúbico, esto es igual, ¿no? Por lo tanto, no varía esta ecuación. Metro cúbico con metro cúbico se elimina. Caudal sería este número por 1000, nos queda este valor numérico. Acá nos quedaría litros sobre segundo. Esta sería esta respuesta, ¿sí?, a lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo ahora también calcular la presión en A. Entonces, continuamos. Acá sería la presión igual a todo lo que estaba a la izquierda. Este peso específico pasa a multiplicar. Ahora multiplicamos puntualmente, ¿sí?, tenemos esto y multiplica el peso específico menos 2.5 metros multiplicado por el peso específico. Este peso específico sabemos que es igual densidad por gravedad, por lo tanto podemos colocar acá densidad por gravedad y densidad por gravedad. Por lo que la presión en el punto A sería igual, este 2 lo sacamos, ¿no? Sería menos un medio, ¿sí?, multiplicado por la velocidad en A al cuadrado. Esta gravedad con esta gravedad se eliminan y acá simplemente multiplicaríamos por la densidad menos todo esto, ¿no? Si lo volvemos a copiar, acá sería menos un medio. Acá la velocidad ya la hemos calculado, colocamos la velocidad calculada elevada al cuadrado y multiplicado por la densidad. La densidad del agua, estamos asumiendo que esa agua sabemos que es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí?, menos 2.5 metros por la densidad del agua. Nuevamente copiamos su valor numérico del agua, su densidad, multiplicado por la gravedad, por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Volvemos a copiar todo esto y nos centramos en este cuadrado, ¿no? Sería este número elevado al cuadrado, es este valor numérico. Metro sobre segundo al cuadrado es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Aquí nos quedaría menos un medio por este número y por este número sería menos 27.468.1. ¿En qué unidades? Volvemos a copiar estas unidades
y estas unidades. Ahora acá nos quedaría menos 2.5 por mili por 9.81, nos queda este valor numérico. ¿En qué unidades? Metro, volvemos a copiar estas unidades y estas otras unidades. Aquí nos quedaría, volvemos a copiar estas unidades, ¿sí? Segundo al cuadrado, kilogramo, pero aquí eliminamos un metro y aquí un metro. Al eliminar un metro, acá nos quedaría metro, aquí al eliminar con ese metro de arriba nos quedaría metro cuadrado. Y aquí nos quedaría de la misma forma, volvemos a copiar todo esto y eliminamos este metro con un metro del denominador. Por lo tanto acá quedaría metros al cuadrado. Y aquí nos quedaría, si se dan cuenta, masa, este kilogramos por aceleración, que es metro sobre segundo al cuadrado. Básicamente acá nos queda newton. Y newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Newton sobre metro cuadrado. Y de la misma forma aquí. Este kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es newton en el numerador y sobre metro cuadrado. Tienen el mismo signo, podemos sumarlos y mantiene el mismo signo en las mismas unidades. Ya hemos calculado la presión en el punto A, que es negativa, menos 51.993.1 newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Presión manométrica. Ya tenemos este valor numérico. Ahora vamos a calcular la presión en el punto número 3. Borramos la pizarra, nos quedamos con lo que nos estaban pidiendo, ¿sí? Con lo que ya está calculado. Voy a hacer nuevamente Bernoulli, ¿ok? Entonces sería entre el punto número 1 y el punto número 3. Entonces acá Bernoulli aplicando en el punto número 1, a la izquierda sería todo esto. Igual en el punto número 3 sería esto, lógicamente que más la pérdida de carga, ¿sí? Y voy a hacer una acotación terminando esta parte de explicar, que es bastante interesante. El nivel de referencia voy a hacer estratégicamente que pase por acá. Básicamente pasa por el punto número 1 y el punto número 3. La presión manométrica en el punto número 1 es 0, ¿sí? La velocidad en el punto 1 se asume que es 0 porque tiende a 0, es bastante lenta, ¿sí? Debido a que esto se ve que bastante ancho comparado con esto. La posición y1 es 0, ¿sí? Es la distancia vertical desde el nivel de referencia hasta el punto 1. La presión en el punto 3, esto sí tiene un valor numérico. La velocidad en el punto 3, esto tiene un valor numérico. Y3 sí, eso sí que no. Desde el nivel de referencia hasta el punto 3 no sabemos cuánto es. Y la pérdida de carga, como pueden ver, considerar la pérdida de carga entre 1 y 3 es despreciable. Entre 1 y 3 es despreciable, por lo tanto esto también se elimina. A la izquierda nos queda 0, aquí nos quedaría todo esto, ¿no? Por lo que esto sería igual, todo esto pasa al otro lado de la ecuación con signo cambiado, con signo negativo. Entonces el peso específico pasa a multiplicar. Peso específico sabemos que es densidad por gravedad. Gravedad con gravedad se elimina, por lo que aquí nos quedaría toda esta expresión ya resumida. Este 2 que está en el denominador lo colocamos como menos 1 medio, que multiplica la velocidad en el punto 3 al cuadrado por la densidad. Entonces acá la velocidad sabemos que la velocidad es la misma en cualquiera de estos puntos, por lo tanto la velocidad en 3 también es la velocidad en A, y eso ya lo tenemos, elevado al cuadrado, multiplicado por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Nos enfocamos en este cuadrado, básicamente este número al cuadrado, básicamente es este número. Acá metro sobre segundo al cuadrado sería todo este valor numérico. Al realizar esta multiplicación de menos 1 medio por este número y por este número nos queda este número, ¿no? Y acá las unidades las volvemos a copiar. Volvemos a copiar todo esto y eliminamos básicamente un metro con un metro, ¿sí? Este metro al eliminar nos queda un metro acá y también eliminamos un metro, nos quedaría metros cuadrados. Tenemos kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, es newton en el numerador y este metros cuadrados permanece en el denominador. Esta sería la respuesta que nos están pidiendo calcular, la presión en el punto número 3. Lo que quería acotar, y es importante, y ahí a veces hay confusión, ¿sí? Imagínense de que el agua está fluyendo y ustedes colocan su mano aquí, de tal forma que ya impiden que el agua siga escurriendo. Todo esto quedaría lleno de agua, pero esto ya estaría estático, ¿sí? En ese punto, sí podemos decir que la presión en el punto número 1 y en el punto número 3 son iguales, por lo tanto la presión manométrica en el punto número 3 sería igual a 0. Pero acá tenemos un ejercicio donde el agua está fluyendo, como pueden ver. Entonces no podemos asumir que la presión en el punto número 1 y la presión en el punto número 3 son igual a 0, y como pueden ver sí tiene un valor numérico, que es justamente lo que acabamos de calcular. Que Dios los bendiga.